Bienvenidos a Francia en Foco, su programa sobre la actualidad francesa. El tema central de esta edición son los ucranianos refugiados aquí en Francia. Desde febrero de 2022, cuando se intensificó el conflicto con Rusia, más de 5 millones de ucranianos tuvieron que abandonar su país. Muchos han llegado a países de la Unión Europea, como por ejemplo Francia, que ya ha acogido a unos 109.000 de ellos. En un primer momento vamos a ver precisamente cómo es todo este proceso de acogida y de adaptación de ellos aquí a este país. Y luego hablaremos con un experto en tratar los traumas relacionados con la guerra y el exilio. Para facilitar la acogida de los ucranianos en los países de la Unión Europea, Bruselas les acordó un permiso temporal que es renovable cada 6 meses. Con él pueden trabajar, estudiar y tener acceso a servicios médicos, todo esto sin necesidad de pedir asilo, un trámite que es largo y bastante engorroso. Alisa y Ludmila son madre e hija. Ellas tuvieron que huir de Kiev y han venido a encontrar refugio aquí muy cerca de París, donde están reconstruyendo su vida, aunque su corazón permanece en Ucrania, donde todavía tienen a su familia. Alisa llegó a Francia gracias a la gimnasia artística. Comenzó a practicarla a los 5 años. Desde entonces es lo que le hace olvidarse del resto del mundo. Tocó a la puerta de varios clubes en Europa. El de Antony la aceptó. En ese suburbio del sur de París vive con Ludmila, su mamá, tras salir de Ucrania, donde quedaron su papá, su hermano y amigos. Estaba muy contenta porque me postulé a varios clubes y cuando me respondieron fue una alegría. Me dije, ¡ay, por fin alguien contestó! En su natal Ucrania participó en varias competencias nacionales. Me siento muy feliz cada vez que voy a entrenar. Me conecto con el objeto que trabajo. Me interesa saber cómo debo usar mis manos y la música. Es muy divertido para mí. Las competencias no me gustan mucho entre nosotras, las niñas del club, pero sí las competiciones externas cuando he trabajado bastante y puedo mostrar todo lo que tengo. Este exigente deporte le ha permitido conocer a otras gimnastas como ella. En el Club GR de Antony se entrenan 16 de sus compatriotas desde el año pasado. Entre ellas, Valeria, quien es entrenadora. Hace 5 meses llegó a Francia. Es en verdad importante para mí poder compartir mis conocimientos, mi experiencia con estas jóvenes. La gimnasia en Ucrania ocupa un lugar importante. Para las niñas el objetivo es obtener resultados en Francia. Después de encontrar en qué club entrenar, urgía hallar una nueva casa para Alisa y su mamá. Pierre Alain y Sylvie las acogieron los primeros 5 meses de su llegada. Tratamos de que todos se sientan a gusto. Abrimos todos los armarios y dijimos, esto va aquí, esto va allá. Luego las cosas fluyeron de manera muy simple, muy sencilla, con mucha fraternidad. Estábamos felices de poderlas acoger. Es una experiencia genial, maravillosa. Nunca las habríamos conocido. Claro que las circunstancias no son las mejores, pero es enriquecedor acoger a alguien. C'est super enrichissant de recevoir quelqu'un. Son como mis abuelos. El aprendizaje del idioma francés es una etapa clave para integrarse. Cada jueves, una decena de ucranianos van a clase de francés en este colegio. Desde marzo de 2022, una profesora ucraniana es la encargada de dictarlas. Creo que puedo incluso ayudar a nivel de ánimos, quizás porque yo entiendo lo que está sucediendo en Ucrania en este momento y cómo puedo animar a los alumnos. El resto de la semana, estos alumnos van a clase en otro colegio con estudiantes franceses. Así progresan más rápido. Les gusta mucho jugar, incluso en francés. Así que estos juegos lúdicos son un medio de aprender el idioma y muy pertinente para los estudiantes de estas edades. ¿Cómo les fue con los otros actores? ¿Les gustó su grupo? A sus 14 años, Alisa habla además del ucraniano, ruso, inglés y francés.
Tuve que aprender francés para poder hacer los ejercicios con mis compañeros de clase y con eso puedo también hablar francés cuando mi mamá necesite. Así puedo leer los documentos del médico y demás. Eso es en realidad muy importante. Para poder ganar su sustento, Lyudmila, que en su natal Ucrania se desempeñaba como gerente, aceptó trabajar como aseadora. En julio pasado obtuvo un contrato a tiempo indefinido. Su motor, el futuro de su hija. Lo más importante para mí es que puedas continuar con tus estudios. Yo no necesito, pero tú debes seguir. Vivienda, trabajo, escuela. En un año, Alisa y su mamá han logrado integrarse, pero su corazón sigue en Ucrania, donde permanecen su padre y su hermano. A pesar de la situación, tratan de hablarse por teléfono cada día. Oleg y Zakhar siguen en Kiev. Алло, привет. Алло, Алиса, привет. Нормально? Ну, у нас сегодня свет есть, по крайней мере, и с утра вот все нормально у нас со светом. Даже воздушной тревоги не было. La familia espera que Zakhar pueda venir a Francia para continuar con sus estudios. Cuenta con la documentación requerida, pero por la guerra, Ucrania no deja salir a ningún hombre en edad militar. Es muy triste porque nos hacen falta. Queremos verlos, pero no podemos ir a verlos. A pesar de las dificultades, seguimos siendo optimistas. Eso es lo que hace nuestra fuerza. Ante la adversidad, la familia se mantiene unida y en contacto, incluso con la abuela que sigue en el Donbass y que de vez en cuando logra llamar para tener noticias de los suyos. Nos encontramos con Valentin Hecker. Él es psicólogo clínico del Centro Primo Levi. Con él vamos a abordar los temas que tienen que ver con la tortura, con las personas que han tenido que huir de la guerra, entre otras cosas más. Valentin, gracias por acompañarnos. Mi primera pregunta es, ¿cuál es la labor que ustedes hacen aquí en el Centro Primo Levi? Le Centre Primo Levi es una asociación que fue fundada en 1995 y que acompaña a las personas que han sido víctimas de la violencia política y de la tortura. Vimos la historia de Alisa y de Lyudmila, esta madre e hija. Cuando personas como ellas vienen hacia ustedes, ¿cuál es la primera etapa que se hace con estas personas? Primero, las personas son recibidas por el funcionario que está encargado de acogerlas. Se hace una entrevista donde explica por qué fue víctima, lo que ocurrió, porque hay que respetar ese orden. Es algo muy específico cuando se habla de tortura y de violencia política. Luego tiene una cita, ya sea con un médico o con un psicólogo, y luego decidimos entre nosotros cómo orientar a esta persona, si hay problemas jurídicos, sociales, que es lo que casi siempre sucede. Vers des collègues, s'il y a des problématiques juridiques, problématiques sociales, ce qui est quasiment à chaque fois. Por ejemplo, estas personas que tuvieron que huir de la guerra, ¿qué tipo de traumas o de síntomas presentan? Podemos tal vez diferenciar que hay por una parte el traumatismo y por otra el exilio. En el traumatismo se estuvo expuesto a algo real, algo que viene a fijar ciertos síntomas. Es el horror de la guerra, el horror de la violencia. Debe haber reminiscencias traumáticas, alucinaciones traumáticas y algo que puede parecerse a una sintomatología psicótica, pues los síntomas pueden ser muy diferentes: insomnio, crisis de angustia, crisis de ansiedad. La mayoría de los pacientes tienen problemas de sueño bastante importantes, pero sigue ese hilo traumático que regresa sin cesar. Es un poco como si hubiera una pantalla entre usted y yo, y los pacientes, de alguna manera, es como si estuvieran en otro lugar. Mientras que en el exilio hay un corte abrupto con todo lo que pudo forjar la identidad de la persona. Es de verdad como un corte, porque ya no se tiene ni el idioma, ni la familia, ni la seguridad. Ya no se es dueño de su propio destino, ni tampoco de sus sueños. Y la idea entonces es la de poder volver a poner las cosas en marcha, porque con el traumatismo las cosas se quedan fijas. Justamente entre las personas que han llegado a Francia o en todo caso que han huido de Ucrania hay adultos, pero también hay niños. En realidad, según las Naciones Unidas, la mitad de los refugiados son niños. En este caso, ¿cuál es el seguimiento que hay que dar?
Lo que sucede cuando hay violencia política, tortura o en la guerra es que puede haber una inversión de los roles en el seno mismo de la familia. Y tenemos mucho cuidado con eso, por eso es que también trabajamos con intérpretes. No es la única razón, pero eso permite que cada quien pueda expresarse en su propio idioma. Porque lo que suele suceder es que los niños aprenden mucho más rápido el idioma del país de acogida y van a servir de intérpretes. Son quienes van a abrir los correos de la administración u otro tipo de correos y de alguna manera vienen a ocupar un lugar de adultos. Mientras que los padres parecen que perdieran su lugar y es algo que es muy complicado. Eso también puede llevar a un sentimiento de vergüenza que puede venir muy rápido. El no estar en capacidad de trabajar, por ejemplo, algo que es muy complicado. En todo caso, hay una especie de destitución del lugar de los padres y para los niños es muy importante que puedan tener un lugar para ellos que les esté dedicado. Et pour les enfants, en tout cas, c'est très important qu'ils puissent avoir un lieu dédié, c'est certain. Para todas estas personas que han tenido que salir de sus países, que han tenido que huir de una guerra, por ejemplo, es difícil también poderse proyectar a futuro. Están en una situación un poco incierta, no saben si van a poder volver a su país, no saben cuándo van a poder hacerlo, ni tampoco si van a poder ver de nuevo a sus familiares. ¿Cómo ayudarlos finalmente a eso, a proyectarse en un futuro? La hipótesis que tenemos es que uno puede autorizarse a cuidar de uno mismo, a tomar su tiempo, a tener un seguimiento. Si hay una parte de la familia que, por ejemplo, está en medio de combates o que está combatiendo, eso es muy delicado. También nos hicimos una pregunta durante la guerra en Siria, porque recibimos muy pocos sirios durante el conflicto. Puede ser que haya también un sentimiento de culpabilidad. Me pregunto si puedo de verdad autorizarme, si es el momento oportuno también, si estoy en el tiempo de hacerlo porque resisto. De alguna manera es como si estuviera combatiendo a distancia mentalmente o por necesidad de ser solidarios y no siempre parece ser el buen momento para recibir cuidados. Bueno, pues muchas gracias por todas esas explicaciones, Valentin Hecker. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta aquí esta edición de Francia en Foco. Continúen con nuestra programación en France 24 y france24.com.